Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. El tema político cada día se pone más caliente en el país. La conferencia episcopal ha tenido una serie de reacciones luego de que se vuelve a pronunciar contra la reelección. Si en esto hay que decir algo, es que son reacciones bastante tardías. Son tardías porque hubo un momento en que tenían que haberlo hecho si así era el convencimiento. Siempre alguien le va a decir, más vale tarde que nunca, pero lo tenían que haber hecho hace mucho tiempo, desde antes de la inscripción, desde el momento en que se hizo el anuncio oficial, tenían que haberse expresado, evitar que un Tribunal Supremo Electoral tan dudoso que tenemos en Honduras asumiera una inscripción. Era una presión al tribunal en aquel momento que tenía que hacer la conferencia episcopal y todos los demás sectores. Otros sectores obviamente han hecho lo propio, convencidos de que la reelección es algo inconstitucional en el país. Ahora ya están hasta imprimiendo las papeletas. Si ustedes van a ver, andaba un grupo de abogados hoy que están presionando porque se respete el Estado de Derecho, están presionando, señalando que las mismas Fuerzas Armadas tendrían que asumir su papel de garantes del respeto a lo que establece la ley. Pero ¿cuál es el asunto? Repetimos, donde no hace ninguna reacción, donde no parece, no huele ni de lo que puedan decir, es en el tribunal. El tribunal sigue su marcha. El tribunal ignora todos los recursos, todos los argumentos que se están dando a conocer por donde vaya. El Tribunal Supremo Electoral es el ente más dudoso y es el ente que finalmente, si todo es así como se expresa, la inconstitucionalidad, el tribunal es el primer ente violador de la ley en el país, porque ha procedido y nadie lo para a imprimir papeletas. Eso hubiese sido discutido en su momento, repetimos, pero no lo hizo en su momento. Y todo lo que están haciendo en este momento los profesionales del derecho es parte sin novedad. Parte sin novedad. Vamos a llegar al día del proceso electoral y con la posibilidad de que el presidente sea reelecto. Que sea reelecto legal o ilegalmente. Pareciera que nadie lo va a parar. Tenemos unas fuerzas armadas que podrían decirle claramente fuerzas calladas de Honduras. Unas fuerzas armadas que no se pronuncian. Las fuerzas calladas de Honduras no se pronuncian sobre el particular. El tema cada día va más caliente en el país. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Reconocer o no reconocer un proceso electoral? ¿Cuánto de eso puede pesar? Posiblemente nada. Así de sencillo, posiblemente nada. ¿Qué más hará la conferencia episcopal? ¿Otro comunicado? ¿Más comunicados? ¿El tribunal seguirá ignorando todo esto? ¿La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, finalmente qué constitución va a interpretar en el país? Pues hay una serie de recursos, que repetimos, aquí no causan reacción donde debe de causar, en el tribunal y en los órganos que tienen que velar por el cumplimiento total de la ley en nuestro país. Pues no va a pasar nada. Y luego están todos los temas que se han dado. Un coordinador de gobierno que en las últimas horas señala que en el país o que hay órdenes de extradición o una lista de extraditables de todos los partidos políticos. Era obvio la respuesta y la reacción de todos los sectores y los demás partidos. Si lo está diciendo un funcionario del más alto nivel del país, como es el señor Eval Díaz, está obligado a dar el nombre. Tiene que decirlo. Porque si no, solo está despertando un morbo en el país. ¿Quiénes son los extraditables? Si dice que hay de todos los partidos, entonces de hecho conoce la lista. Y mírense qué cosa. Un funcionario del más alto nivel, brazo derecho del presidente de la República, Eval Díaz, dice eso, el presidente de la Corte sale queriendo arreglar o aclarar, decir, no hay ninguna lista de extraditables. Así lo decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De funcionarios a funcionarios. Uno desmintiendo al otro.
Pero el señor Evaldía, si lo dice, tiene que tener conocimiento. Es un funcionario, repetimos, del más alto nivel. ¿Por qué va a ir usted a anunciar a los medios que hay una lista y no la va a dar a conocer? ¿Usted está protegiendo o no está protegiendo? Y si hay de todos los partidos, entonces, ¿cuál de esa gente dentro de los partidos tendría que ser inhabilitada políticamente? Si hay alguien en un partido político que está involucrado o que está en una lista extraditable, debería estar con la seguridad por parte de un partido que esté fuera de cargos de elección popular. No podría estar en una lista de cargos de elección popular. ¿A dónde se vigila que alguien que tenga un requerimiento no esté participando en cargos de elección popular? Es ahí la importancia de que se conozca esa lista. Pero entonces estamos dando sombrerazos. Estamos dando sombrerazos solo ir o para adornar el proceso político o para desviar la atención de otras cosas en el país. Pareciera eso, desviar la atención. Fíjese que el candidato del Partido Liberal va en un programa, claro, está en política, menciona su partido y tiene que hacer lo propio. Dice que den la lista. ¿Y qué cosa más ridícula? Aparecen dos aspirantes a diputados del Partido Nacional, la señora Lizy Cano, que fue gobernadora política del departamento de Francisco Morazán y que la señalaban de ser de las mujeres más poderosas porque era de las pocas gentes que a ese nivel iba en helicóptero a hacer campaña política. Sale la señora Lizy Cano y el señor David Chávez, óyame, llevando, yo no sé si era una turba o qué, a un canal de televisión. Parecía que querían agredir al candidato presidencial del partido opositor. Eso que hizo la señora Lizy Cano y lo que hace el señor David Chávez, lo único que han dejado es al descubierto temor, inseguridad. Eso es lo que dejaron al descubierto, que están con temor, que están inseguros. No, aparte de la bajeza, por supuesto, usted no puede ir con una turba. Peor si usted es diputado, peor si usted ha sido gobernador político, si usted está aspirando, usted no puede andar con una turba, usted no puede andar así como jefe de una mara, porque esa es la impresión que da. Usted no puede andar como liderando una turba. Alguien que aspira a un cargo de elección popular no puede andar liderando una turba. Las justificaciones después no tienen ni siquiera razón de ser. Le pusieron en bandeja al candidato del Partido Liberal ese argumento, es decir, le tienen miedo. Hace unos días, un candidato que lleva el general Romeo Vázquez Velázquez, el señor Toscano, acusó al presidente y le dijo cuántas cosas. ¿Cuál fue la reacción en el Partido Nacional? ¿Cuál es la reacción de la señora Lizy Cano, del señor David Chávez y de los otros? Ninguna. Ninguna. ¿Saben por qué? Porque la alianza patriótica de Romeo Vázquez Velázquez no les hace ni cosquilla, no les causa ningún dolor de cabeza. Esa es la reacción lógica. Si usted no le tiene miedo, si le está insultando, le está diciendo cosas a alguien que a usted no le hace cosquilla, que sabe usted que no tiene opción a nada, usted no reacciona. Ay, que hable, dice, que hable, que diga lo que quiere, de todos modos. Pero cuando reacciona de esta forma, deja al descubierto que hay nerviosismo, hay inseguridad, que tienen temor. Ese es el mensaje que dieron ayer el señor David Chávez del Partido Nacional y la señora Lizy Cano. Temor. Temor. Dar esa impresión de que querían linchar al candidato del Partido Liberal. Políticamente, yo no sé en qué estaban pensando esta gente. En qué estaban pensando, pero aparte del ridículo, la bajeza, le han dicho a la comunidad, a todo aquel que lee política, le han dicho, estamos temerosos. Estamos temerosos. Ese es el mensaje. Temor. Temor. Si el Partido Liberal está en tercer lugar, como han dicho, si el Partido Liberal ya no es competencia, que hable lo que quieran. Es lo que diría cualquiera. Que diga lo que quiera últimamente. Lo único que quiere es levantar perfil. Esa es la reacción lógica que dice usted. Lo que quiere es levantar perfil a costa mía, no le voy a contestar. Pero no es así. Hay mucho nerviosismo, se está llegando a un nivel de confrontación que se va a ir calentando poco a poco. Y veamos, como les digo, hay tantos recursos que se están presentando en este momento. Le piden a las Fuerzas Armadas, el Palacio Episcopal se pronunció casi a la carrera, al final del partido, cuando ya los candidatos están inscritos. Vamos a ver las fuerzas calladas de Honduras en qué momento dicen algo.
La gente está esperando a ver qué dicen las fuerzas, que repetimos, ya no se les puede decir Fuerzas Armadas, sino que Fuerzas Calladas de Honduras, porque están calladas en todo lo que está pasando hoy en el país. En el Partido Liberal, siempre en el tema político, vemos un Elvin Santos, toda esa vieja guardia del Partido Liberal, en pleitos con su candidato. Yo siempre lo he dicho acá, a don Elvin Santos no le luce estar peleando lo que está peleando. No le luce. ¿Y por qué no le luce a Elvin Santos? Porque tenía todo el perfil de ser el candidato del Partido Liberal. De hecho, en el Partido Liberal le ofrecieron la candidatura y fueron muchos sectores en el Partido Liberal que le fueron a ofrecer al señor Elvin Santos que lanzara su candidatura. No lo quiso, por lo que sea. Algunos decían que no lo hacía porque tenía contratos con el Estado y eso significaba perderlos o evitó algún tipo de conflicto que podía tener. Esas fueron las interpretaciones que se dieron, pero no aceptó la candidatura. Si no aceptó la candidatura, ¿qué anda peleando hoy candidaturas suplentes? ¿Qué anda haciéndole a pocos días de contrapeso a su candidato? No quiere que su partido gane, don Elvin Santos. No quiere. Insisto, si le ofrecieron la candidatura, si le ofrecieron todo el mundo a Elvin Santos la candidatura, no aceptarla, está haciendo el ridículo estar peleando una suplencia en lo que queda. Todos pidiéndole que lanzara su candidatura, casi lo ponían como el hombre unificador del Partido Liberal, no obstante que en el pasado, después del 2009, lo tenían como el gran divisor de todo esto. Pero no fue así, no lo aceptó, hoy está peleando una candidatura suplente. Para mí, a mi gusto, está haciendo el ridículo. Hoy voy a hablar acá en Radio América con el licenciado Carlos Orbin Montoya. Vamos a analizar todo esto. Les invito, nos pueden seguir ahora por el Facebook. Voy a probar con nuestro Facebook. Así que Rodolfo Colindres Erazo, y pueden buscar el Facebook. Vamos a... para que la gente pueda tener más amplitud. Recuerden que también está el podcast de Radio América, en el podcast de Doble Vía. Ustedes lo encuentran, el podcast de Doble Vía, en su teléfono iPhone o en su iPad. Ahí pueden seguir el programa en todo momento. El programa que no escucharon, ahí lo puede escuchar. Y obviamente también en nuestro Twitter, @rcolindrese. Pues aquí estamos. Solo así rápidamente, ya un momentito, licenciado Montoya, solo terminó la conferencia que estaban dando Wilson Herrera. Estaba la alianza de oposición contra la dictadura, estaba en conferencia de prensa. Un resumen así rapidito, Wilson, porque estoy aquí con nuestro invitado Carlos Montoya. Adelante, Wilson. Muchas gracias, compañeros en estudios, auditorio de Radio América, auditorio de Doble Vía. Continúa la conferencia de prensa, pero gentilmente el diputado Virgilio Padilla nos atiende en estos momentos. Prácticamente la alianza de oposición le está pidiendo nombres a Eval Díaz de exfuncionarios o funcionarios que estén vinculados supuestamente a cuestiones ilegales de tráfico de drogas. Buenas tardes al auditorio de Radio América. Efectivamente, nosotros estamos acá para apoyar la alianza contra la dictadura en esta conferencia de prensa que exige a Eval Díaz el nombre, que transparente esa declaración de que hay una lista de extraditables. Pero nosotros podemos reaccionar diciendo de que es una política conocida del Partido Nacional ocultar información. Hay que recordar las declaraciones del presidente o expresidente Porfirio Lobo Sosa, que sabiendo del descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social, él mismo reconoció por su propio dicho que no podía dar la información porque estaban en ciernes las elecciones del año 2013. Y hoy parece que está pasando nuevamente lo mismo, que se oculta la información para que no tenga un impacto electoral. También queremos rescatar de la conferencia de prensa el hecho de que se está pidiendo que las Fuerzas Armadas de Honduras dejen esa posición cómoda de neutralidad, de centrismo, en el sentido de no posicionarse ni en contra ni a favor de la Constitución de la República. Es una vergüenza la cobardía de las Fuerzas Armadas en el sentido de no tomar posición
en el sentido de no reconocer la literalidad del mandato constitucional de que ellos tienen la obligación de cuidar y de proteger la obligación de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Muchas gracias al diputado Virgilio Padilla. Es lo que ocurre en esta conferencia de prensa que ha convocado la Alianza de Oposición. Compañeros, regreso con ustedes a cabina de Radio América, la voz informativa del pueblo. Bien, gracias Wilson. Bueno, y aquí tengo varios mensajes de gente que nos escucha. Me dice alguien aquí que me respetaba, que yo no tenía partido, dice, pero que hoy se me salió la saya. Yo interpreto. Yo no doy mi punto de vista y siempre lo he dicho, que le guste a alguien o no le guste es lo de menos, con todo respeto, pero es mi punto de vista. Yo no estoy apoyando a nadie. Hay gente que se enoja si digo esto de lo que hizo David Chávez y la señora Licicano. Si le molesta, sencillo. ¿Qué voy a hacer yo? Pero lo que hicieron no es correcto. Ir donde un candidato con una turba, señores, no es correcto. Enójese quien se enoje. Y si están seguros de que ganaron, así como dicen que llevan una ventaja, lo que demostraron es debilidad. Si por eso me van a decir que estoy parcializado, es decisión de cada quien. ¿Qué tal está el licenciado Carlos Montoya? Bien, gusto de saludarlo, licenciado Colindres. Cuénteme, ¿cómo miro todo esto antes de que entremos? Bueno, esto se está recalentando, faltan 40 días. Acuérdese los famosos 40 días de Jesucristo en el desierto, para meditar su famosa lucha por reivindicar los seres humanos. Así que faltan 40 días para las elecciones donde el pueblo hondureño tiene la opción, vía voto, resolver los problemas de Honduras pacíficamente. ¿Cree usted que a estas alturas hubo procesos electorales donde 3 meses antes se sabía, en política todo puede cambiar? Estamos de acuerdo que en política todo puede cambiar de un momento a otro, pero a estas alturas había casi una imagen bien clara de quién iba adelante, quién no. Hoy en día nos tienen una incertidumbre. Todos parecieran coincidir en que el Partido Nacional lleva una ventaja, lo hacen ver que por el control, por el poder que tienen. ¿Cuál es su visión? Fíjese que en el caso de Carlos Roberto Reina fue una lucha muy fuerte. Y se le ganó a un partido que estaba en el poder y perdió el licenciado Osvaldo Ramos Soto. En la lucha de Mel Zelaya Pepe Lobo fue muy cerrada. Creo que el ingeniero Zelaya, Mel Zelaya, ganó por 2%, bastante pequeña. De ahí para allá el golpe de Estado ha distorsionado todos los criterios y ganó Pepe Lobo a una situación muy anómala, y posteriormente a esta situación del ingeniero Juan Orlando Hernández, que solo gobierna con el 32% del voto, ¿va? Producto de la asimetría que tiene nuestra ley electoral. En todos lados del mundo hay una segunda vuelta para legitimar el candidato que gana y que él pueda gobernar sobre los demás. Pero en estos casos donde la minoría se impone mediante divisiones de la oposición, pues siempre habrá un esquema difícil de gobernar por cuanto su legitimidad queda en precario constantemente. No se lograron las reformas. El coordinador del movimiento de Luis Zelaya, el licenciado Saavedra, no provocó ninguna reforma electoral, a pesar de haberse firmado en Naciones Unidas un documento por todos los partidos políticos donde se implementaría en estos 4 años de gobierno del licenciado Hernández las reformas electorales que democratizarían el país. Solo permítame en eso, licenciado Montoya. Pero hubo, a mi gusto, una debilidad muy grande de toda la oposición de no exigir con fuerza esas reformas electorales. Es posible, yo estoy de acuerdo con usted. Hubo debilidad. O se confiaron que se iban a dar, ya que se había firmado un documento ante la majestad de un organismo mundial. O que los organismos internacionales iban a hacer el trabajo de ellos. Es posible, también. Hay un poco de haraganería en este campo. Pero la verdad es que estamos en una situación, en un proceso electoral muy cerrado, y en el cual hay una reelección de un gobierno que la mayoría de la gente lo considera ilegal y que él se impone con los recursos del Estado
con publicidad masiva, con recursos económicos, usando todos los instrumentos del Estado para reelegirse, y hay una fuerte oposición, y en ese trance está la duda sobre la transparencia del proceso. Esto de la transparencia del proceso es importantísimo en este momento, por cuanto la fe en la democracia se va perdiendo si votar no sirve para nada, si el voto no se va a respetar, si el voto no va a ser una garantía de resolver los problemas democráticamente en un país cualquiera que sea. Y en el nuestro, tercermundista y agobiado por todas las vicisitudes, tanto de ser un país pobre, pequeño, y avatares como la cultura universal del crimen, la cultura universal de la voracidad del dinero, hace que se despierten unos subvalores que siempre han existido en la persona humana como un individualismo propio de su naturaleza, pero que en la sociedad se ha ido moldeando en el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho ajeno, el respeto a las libertades básicas, pero que cuando las cosas se rebalsan nos convertimos en estados muy débiles, en estados precarios, con una red social muy, muy confrontada, y creemos que la solución es la democracia. Pero si los demócratas ensuciamos la democracia, si no velamos por los derechos democráticos, por el respeto, por la transparencia, por el Estado de Derecho, obviamente esto va a decaer y surgirán tarde o temprano los dictadores de uno u otro extremo, que al final terminan en gobiernos corruptos y autoritarios, en todas las ideologías. ¿Se acuerda de Ceausescu en Rumanía? Su esposa tenía zapatos adornados con diamantes, y era la revolución rumana, marxista-leninista, ¿va? Y así. Y por el otro lado, Marcos, en Filipinas, su esposa Imelda, algo así creo que se llamaba Imelda, parece. Imelda Marcos, correcto. Tenía 3,000 pares de zapatos. Sí. Es una burla, ¿va? En el tercer mundo de esas estupideces. Entonces, usted puede Vanidad ver innecesaria, ¿no? que todas las dictaduras al final terminan corruptas y con gobiernos autoritarios. Todas. Yo no he visto una dictadura que haya solventado un problema de felicidad, que es el fin último del ser humano. Más bien he visto que las democracias en Europa, después de tantas guerras, después de tanta confrontación, la gente se puso de acuerdo y, digamos, hagamos un pacto de convivencia social. Ahora, quiero interrumpirlo, porque lo que usted está señalando en este momento es importante. Es que las dictaduras, no importa quién la encabece, es mala. La dictadura es mala por donde mire. ¿Por qué los pueblos son tan mediocres? Esto solo lo podría parar un pueblo. Pero vemos que los pueblos, y los pueblos latinoamericanos, y si voy a hablar el caso nuestro aquí en Honduras, pareciéramos que somos un pueblo conformista, pacífico, que nos da igual. Pero parece que no tenemos que llevarnos un susto fatal. Así. Bueno, fíjese, Centroamérica. Honduras fue un país siempre, en relación a Centroamérica, diversificado en su área geográfica, con 20 ciudades importantes. No hubo una aglomeración de capitales monopolares, como ejemplo El Salvador. Solo tenía en aquellos entonces la capital, San Salvador, era la megalópolis. Guatemala lo es todavía, Managua lo es todavía, San José lo es todavía, Panamá lo es todavía. Pero Honduras tenía San Pedro Sula, tenía Progreso, La Ceiba, Choloma, Cortés, Choluteca, Juticalpa, en fin, es un país agrícola con 10 o 15 centros urbanos importantes. Entonces, eso hizo que en Honduras no se aglutinara una conciencia de clase revolucionaria. Pero sí se dio en El Salvador y en Guatemala y en Nicaragua. Las dictaduras, de una u otra forma, llevaron, o los desencantos de la democracia, a una lucha civil sangrienta en estos países. Usted tiene, ¿cuál fue el problema en El Salvador? La falta de oportunidades. Las familias oligarcas se imponían con los militares hasta que estalló una guerra. No cambió nada, cambió muy poco para tantos muertos. Pero el problema fue que se perdió la confianza en el sistema democrático. Igual fue Somoza. Somoza tenía un índice económico de crecimiento grande, su moneda era fuerte, su producción agroalimentaria era suficiente.
un país grande, un país bello, lleno de agua, con grandes lagos, con grandes planicies, despoblado. ¿Y qué pasó? La democracia dejó de funcionar, la gente perdió la fe en el sistema y se tuvo que ir a la lucha armada. Ahí está el resultado. Una revolución que, mal o bien, ha ido sorteando, se han olvidado de las ideologías, se han vuelto más pragmáticos y tratan de hacer lo mejor que se puede dentro de sus responsabilidades políticas sustraídas de la revolución sandinista. Pero en el fondo han fortalecido la empresa privada. Pero me dicen, ninguna dictadura ha tenido éxito. No ha tenido. Entonces, tarde o temprano va a caer en lo que está cayendo ahora, en el autoritarismo, que cancela diputados de oposición, que se imponen las elecciones, que hay menos libertades, porque se van como teniéndole miedo a dejar al poder, como que si el poder fuera consustancial con la vida misma del dictador. Se enamora la gente, ¿va? Qué tan lindo el poder, ¿va? No, o sea, bueno, asumo. Hay una serie que se llama House Card, Castillo de Naipes, fundamental en Netflix, véala. Dice el protagonista. ¿Cómo se llama la película? House Card. House of Card, Castillo de Naipes. Uh-huh. Un protagonista que llega a la presidencia de los Estados Unidos desalmado, ¿va? Y entonces es impresionante, y ahora hay muchos libros en relación a la serie, cómo se interpreta filosóficamente las ideas de Nietzsche, las ideas de Maquiavelo, las ideas de Hume en la vieja Inglaterra, en fin. Lo que le quiero decir que este protagonista dice en un capítulo, el dinero solo puede durar hasta 10 años, pero la gloria, el honor y la satisfacción de hacer bien las cosas va a durar toda la vida. Entonces se ve un político que no es muy moral, que lo que le interesa es el poder, no el dinero. Y entonces hay mucha gente en el mundo que lo que interesa es la trascendencia histórica y no el dinero. Y en Honduras tenemos muchos de ellos, ¿verdad?, que consciente o inconscientemente han despreciado el dinero. Yo le voy a dar un caso. Suazo Córdoba. Nadie acusa a Suazo Córdoba de haberse metido en negocios sucios. Y a propósito que lo mencionó, ya aclararon la familia porque sacaron una publicación donde él estaba de acuerdo con la reelección y ya aclaró Julián Suazo de que no es cierto. No creo que... Me extrañó porque esa era de la línea dura liberal. Digamos, un hombre que en su ejercicio no fue lo más correcto porque la camarilla que lo rodeaba lo llevó a cometer errores de continuismo. Sin embargo, fue un hombre que nunca buscó la riqueza. No se preocupó por amasar fortuna, por hacer negocios, ni por meterse en cosas ilícitas. Y usted ve, en cambio, los jóvenes, para aquel entonces, como Rafael Leonardo Calleja, ¿dónde estaba? ¿Dónde está la situación del presidente Lobo? ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde están muchos hombres importantes de la burguesía política tradicional de Honduras? Los tocó el dinero, la mentira del dinero, el acumulamiento de dinero. Y alguien me decía, si uno no se puede comer ni siquiera 4 tortillas ya de viejo porque le hacen daño. Entonces hay gente que no ve la grandeza de la humanidad en servir a su patria, a sus congéneres, a su país, o de ser un hombre que lucha por el bienestar de la colectividad sobre cosas puntuales como la lucha contra el racismo, contra la pobreza, contra la extrema pobreza. En eso, pues, le quiero decir que Honduras, como todos los países, tiene hombres y mujeres valiosos en los diferentes partidos, pero que en este momento las ideologías se han apartado para hacer unidades de objetivos. El objetivo es detener a Juan Orlando en su continuismo violento e ilegal. Porque si se le permite este proceso electoral, tenga la seguridad que vamos hacia una dictadura de muchos años y a una confrontación de este país, porque además de que la... Perdón, ese es el punto en que coinciden todos. Todos, sí. Todos. Entonces, pero no están luchando unidos y eso no sé si les va a perjudicar o les va... Las ideologías dividen, los objetivos unen. Frases lapidarias de varios filósofos.
Si el objetivo es sacar adelante, no importa el PAC de Narrala, no importa Libre de los Zelaya, de los otros dirigentes de izquierda, de exliberales, no importa nosotros los liberales que estamos en Libre, no importa Corazón Azul. El objetivo es preservar el sistema democrático para que la democracia en Honduras pueda arraigarse con propósitos de desarrollo social. Así como está, mire lo que viene en Honduras. Tenemos 15.000 millones de deuda externa. No podemos pagar ni los intereses. Al no tener recursos para pagar los intereses, no vamos a tener créditos blandos, ni nuevos créditos. Al no tener nuevos créditos, tenemos que recurrir a impuestos. Más impuestos del 20% del Producto Interno Bruto que estamos pagando, significa recesión, significa desempleo, significa falta de divisa y significa devaluación. La devaluación provoca inflación, provoca desempleo y no trae ni inversores internos ni inversores externos. Y el Estado, que es lo que queda para llenar el hueco de la falta de inversión interna y externa, no va a tener recursos ni para pagar a los empleados. Ya vemos huelgas en salud por falta de salarios, la misma policía tiene retrasos, el impuesto de seguridad se ha hipotecado con 2 años de adelanto. Es decir, el nuevo gobierno le es difícil, solo un gobierno de consenso, de simpatía, de unidad nacional sobre propósitos nacionales puede sacar el país adelante y recurrir en función de una transición democrática y transparente a recursos externos que le permitan el despegue. De lo contrario, si el gobierno es cuestionado, si el gobierno no es legítimo, si el gobierno tiene confrontación y se señala que llegó al poder mediante el fraude, no va a tener apoyo internacional, no va a tener refinanciamiento y el país se va a abocar en una situación peor que la que actualmente estamos. Yo se lo describo así. Si yo debiera 15X y no tengo para pagar, no me van a dar más crédito, porque uno tiene que pagar los intereses para recibir más crédito de acuerdo a la producción. Y como la producción ha creado una recesión en virtud del endeudamiento externo y del gasto público, tampoco hay facilidades con la carga impositiva que existe, que provoca este cóctel: desempleo, violencia, más corrupción y más impuestos, porque el gobierno requerirá más dinero para sostenerse. ¿Qué pasa en Venezuela? País petrolero, el país más rico en petróleo del mundo. Tiene 300.000 millones de deuda externa. ¿Por qué? Porque ese gobierno, para sostenerse, tiene que dar enormes cantidades fuera de presupuesto para mantener un apoyo del populismo y un apoyo de las fuerzas militares venezolanas. Tengo entendido que un cabo, un sargento, un oficial en Venezuela tiene megasalarios. Entonces es un gobierno revolucionario sostenido por el ejército de Venezuela a través de enorme gasto presupuestario. Y enorme gasto presupuestario que le cuesta al gobierno de Maduro sostenerse, más el populismo que tiene que sacar adelante, pues se agota, no tiene financiamiento. Está hipotecando las riquezas petroleras y la oromulsión, que es un petróleo light, a 10, 20 años adelante. Y así se está sosteniendo. Solo permítame aquí, quiero que me ayude, porque es interesante la historia. Que alguien me escribe acá, no, miren, no, a veces no leo, hay tantos mensajes, cuando estoy aquí tengo tantos mensajes y a veces comento de 2, 3 cosas y la gente me opina y no puedo leer. Los leo acá, pero a veces no los puedo hacer públicos. A veces hago una respuesta general, alguien me dice aquí que sus comentarios que son muy pobres porque no los leo, no. Y se pregunta que por qué se le atribuye al presidente una dictadura. Porque su reelección es al margen de la ley. Exactamente. Control total del poder. Y de todos los medios de participación. ¿Cuál es la característica de un dictador? Búsquete. Eso. Un control total y sobre todo los poderes del Estado. Total, así es. Correcto. Ese es un dictador. Eso lo convierte en un personaje demasiado poderoso encima de la ley. Y al estar encima de la ley se vuelve un Estado autoritario.
un Estado vengativo, un Estado que persigue. Ustedes los periodistas lo saben. Hay un montón de leyes contra ustedes ahora que antes no existía. Hay periodistas honestos que por no estar con el gobierno están marginados. Hay otros que lo sacan de las redes importantes del país, les cortan su trabajo. Por cierto, quiero felicitar a mi buen amigo Armando Villanueva. Hoy estuvo usted con Armando Villanueva. Con él en su pequeño estudio. Armando, luchando. Pues qué bien que por lo menos ya tiene la independencia de estar en su propio medio. Le va a costar mucho. Le va a costar. CHTV, le hago la publicidad gratuita al amigo Armando Villanueva que está luchando. A veces es triste, ¿eh? El empleado depende de cuántos criterios. Los que somos empleados dependemos de cuántas cosas. La libertad hay que agradecerla cuando se tiene y eso es lo que se busca con la democracia. Así que aprovecho aquí para felicitar a mi buen amigo Armando Villanueva en su canal CHTV. Él es una víctima de la libertad de prensa que él añora. Él es nacionalista. Fue funcionario del gobierno de Callejas. Y él no lo niega. Y a los que lo quieran seguir, lo pueden ver en su canal. Lo busquen en las mañanas, ahí está, como siempre lo vieron. Pero él tiene el criterio profesional de que el periodismo debe de tener por lo menos un margen aceptable de libertad. Si no, no se es periodista. Claro. Decía Carlos Marx. Libertad, no libertinaje. Hay que decir, hay que vivir para escribir, no escribir para vivir. Hay que ser humano para expresarse libremente y no escribir para comer. Eso ya es otra función. Entonces, me parece que esos son los rasgos de una dictadura. Ahora, poco a poco, las dictaduras van coartando las libertades, ¿verdad? Ya pueden ver este muchacho que pregunta los asesinatos por encargo. El caso de Berta Cáceres. Aquí alguien le dice, pero Mel, al que ellos siguen, también quiere reelección. No es doble moral. Sí, porque la reelección tiene que legitimarse mediante una reforma constitucional que solo lo puede hacer la constituyente. Y una constituyente solo puede tocar ese tema si tiene la autorización del pueblo en un plebiscito. Ese es el camino. Y quiero, no sé si usted, perdóneme. Y la gente está dispuesta a aceptar la elección alterna, incluso de todo mundo, y no la elección continua. Usted tiene alcaldes que se reeligen 4 o 5 veces. ¿Usted cree que en esas comunidades no hay mejor gente para relevar a alguien que lleva 20 años en el cargo? ¿Pero por qué no sucede? Porque ellos controlan los patronatos, controlan las juntas de agua, controlan los empleos, controlan las oportunidades y se van reeligiendo internamente en los partidos y están en el poder 4, 5, 6 periodos y hacen verdaderas argollas para enriquecerse con los servicios municipales, con la basura, con la energía, con los derechos de los recursos naturales, en fin. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mejor una reforma constitucional autorizada por el pueblo en un plebiscito que proponga la alternabilidad en el poder. Y hay algo que no hay que olvidar. Hoy el expresidente Zelaya, aunque no está participando como candidato, hay que decir eso. Una cosa es que lo quiera, pero no es candidato. No es. Aquí lo expresé siempre, lo voy a seguir expresando. La reelección, creo que al presidente Hernández, la ambición, no sé si de él o de los que lo rodean, lo hicieron cometer un error. Si él hubiera luchado por una reelección alterna que no le permitiera desde el poder buscar el poder o continuar en el poder, sería en este momento el hombre tan poderoso y querido. Sí, no se va como se va hoy, dividido. Una población que se beneficia de su gobierno feliz y el resto de la población. Exactamente. ¿Qué le pasa a Somoza? Que hizo otros dictadores, se han retirado. Y cuando los nuevos gobiernos no han cumplido las promesas prometidas, ellos quedan como referentes y vuelven al poder. El PRI volvió al poder después de 2 periodos de gobiernos diferentes. Aquí dice que usted apoyaba la reelección, pero creo que ya lo acaba de explicar en este momento. No, nosotros apoyamos el plebiscito como paso del soberano que autoriza la constituyente y la constituyente. Cuestionable en todo momento, licenciado Montoya, que en este país, a raíz de los hechos del 2009, llámele, yo siempre digo, llámele como usted quiera, ya pasó, y ahí está, que se apruebe un plebiscito para evitar líos y que el plebiscito no se utilice en el tema más importante que es el de la reelección. No se utilice el plebiscito, el referéndum, lo que sea, que no se haya utilizado.
es que la única manera de reformar los pétreos, ese es el problema de Honduras, los artículos pétreos, es consultándole al soberano. Y el soberano es el pueblo. Y el pueblo tiene que decir si quiere esa reforma sí o no. ¿Qué pasó en Chile? El dictador Pinochet estaba seguro de quedarse en el poder. Sometió y recibió un no. Y tuvo que dejar el poder. Así es que el plebiscito es un arma pacífica para solucionar este nudo gordiano de la política en los países del tercer mundo. ¿Qué hizo lo mismo Estados Unidos? Aprobó la reelección por una única vez. En un país donde los poderes funcionan, ¿va? Es que era lo correcto, licenciado Montoya. Aprobarla y decir, va a entrar en el siguiente periodo para que no beneficiara a nadie en el poder, que todos fueran con las mismas condiciones alternas, pero en un país tercermundista, con democracias tan débiles como Honduras, permitir que se busque el poder desde el poder es un error, por lo que ver. Ya lo vimos con Carías. 25 años. Carías heredó a Juan Manuel Gálvez a Julio Lozano. ¿Cómo se paró eso? A un golpe de Estado de 1956. Abrió las opciones y llegó el doctor Díaz Morales. Pero estaban tan acostumbrados al poder la clase política conservadora de Tegucigalpa que 5 años y medio después, casi 6 años, antes de terminar su periodo, le dieron un golpe. Evitaron que don Jorge Hueso Arias fuera presidente. Ahora, aquí que hubiera sido el gran presidente de la moda. Estuviéramos en mejores condiciones sociales. Y después vino 16, 17, 18 años de los militares. Un desastre. Los quitaban, los ponían. Osvaldo López, que en paz descanse, entraba, salía, volvía, hasta que el Banana Gate lo elimina. Pero después empieza una improvisación que entraba don Melgar, salía el otro, ponían un triunviro, después quedaba Polo Paz. Y la revolución nicaragüense fue la que dio opción a que aquí se celebraran elecciones libres, que permitió la constituyente del 80, que yo fui constituyente. Y entonces se puso al general Paz de gobierno provisional. Y en 1982 volvimos a dar elecciones, porque la gente no quería elecciones de segundo grado, sobre todo los medios de comunicación hicieron una gran presión, y volvió a ganar el doctor Suazo y fue presidente 4 años. ¿Cuál fue el conflicto con el doctor Suazo? Que la prepotencia de Álvarez Martínez y el continuismo de sus allegados nos iban a llevar de nuevo a un gobierno antidemocrático, como era la pretensión que se suponía del general Álvarez de tomar el poder si se rompía el orden constitucional. Y entonces todo eso es una historia, nos rebelamos, luchamos dentro del poder contra el poder mismo, llevamos al ingeniero Ascona y de Ascona vino Callejas y así sucesivamente fue en la historia de Honduras. Fíjese qué cosa es Honduras tan triste como las lágrimas que escribía Eleodoro Valle. El primer gobierno democrático que le entrega a un partido de oposición el poder democráticamente fue el de Calleja, el de Ascona a Calleja. Sí. El primero en la historia. Nadie le había entregado democráticamente a su opositor. Generalmente se quedaban con sus hijos políticos en el poder. Y Calleja se lo entrega al presidente Reina. A Reina, obvio. Entonces el proceso iba caminando hasta que se le ocurrió a unos pícaros dar un golpe de Estado solo para robar, porque no tenía sentido. Eso se resuelve. No querían la cuarta urna, se resuelve. Se suspende y punto. A mí me mandaron un día antes a una reunión. A mí me mandaron, y se lo digo por primera vez. Estábamos reunidos en casa presidencial, presidente Zelaya, Enrique Flores, Patricia Rodas, Corrales y yo. Entonces dijo Corrales, mírame, le dijo, la cosa está muy crítica. Tenemos una reunión mañana sábado. Mandá a Carlos Montoya, no mandes a Patricia que crea problemas. Mandá a Carlos Montoya para que suspendamos esto. Entonces él salió, regresó, 2 horas después me llamó, me dijo, vaya a ver esa situación y si la cosa es tan complicada, suspendamos la cuarta urna. Ya el sábado ya estaba todo consumado. Ya Corrales no me payó, no me volvió a hablar.
Él quedó de llamarme para decirme dónde eran las reuniones, dónde estaba el ejército, la empresa privada, algunos funcionarios de las embajadas, no sé si era solo la americana y había otros, donde estaban conflictuados. Y hubiéramos resuelto el problema. La cuarta urna solo era un mecanismo para que el nuevo gobierno pudiera convocar a un grupo de personas a crear un proyecto de reforma constitucional. Bueno, eso se miraba fácil, pero no pareciera así. En su momento no era así. Tergiversó todo. ¿Quién ganó con el golpe? Tenía poder el presidente en ese momento como lo tiene hoy. Claro, tiene más poder porque aquel no tenía el Congreso, este gobierno tiene más poder. Pero la intención ni tenía la corte. Acuérdese que ni siquiera ni tenía la clase empresarial del país. El esquema de un carro sí, un carro no. ¿Cómo se llamaba ese esquema? El hoy no circula. El hoy no circula. Ese que era un proyecto para ahorrar combustible que funcionó bien, hasta ese se lo echaron abajo. ¿Cómo se va a reelegir un presidente cuando su candidato del Partido Liberal tiene 18 puntos arriba? No tiene la corte, no tiene el ejército y no tiene el partido. Así es que me parece que el golpismo crió esa fantasía. No, pero en ese momento, licenciado Montoya, al margen de eso, y eso nos dividió y nos mantiene divididos. Claro. Algunos creíamos que el presidente, creíamos, no soy ningún cobarde que va a ocultar lo que pensó en su momento, lo pensé ayer como lo sigo pensando hoy, que se estaba utilizando el poder para perpetuarse en el poder. Es más, hay un discurso del presidente Hernández que advertía en aquel momento la intención de perpetuarse en el poder. Lo mismo que hoy está haciendo. Algunos dicen que con más inteligencia. Algunos dicen que tuvo más inteligencia. ¿Cómo inteligencia? En saber controlar todas las instituciones del Estado. No sé si así es. Por eso le digo que el primer esquema no era verdad. Y el segundo sí es verdad porque usted tiene los resultados. La cuarta urna no era vinculante. Pero dejemos eso que es historia y no hay remedio. Hoy en día. No sé remedio porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por ejemplo, y la estamos viendo. Mire dónde estoy yo. Yo luché 50 años en el Partido Liberal. Yo he sido funcionario. Nadie me dice ladrón, ni pícaro, ni ventajista, ni que hago mafias y negocios, ni nada de eso. Pero me salí con dolor en mi alma del Partido Liberal, porque ese partido lo controla Micheletti con sus financieros, a quien protegió con el golpe. Aquí alguien le cuestiona que dice que ¿por qué el señor Montoya siempre que menciona grandes hombres solo menciona liberales y cuando dice malos hombres solo menciona a cachurecos? ¿Y a quién mencionó? ¿De Honduras quiere a buenos hombres? Eso es sectarismo, le dice la persona aquí. No, pero ¿cuáles serían buenos hombres fuera de la política vernácula? Estamos hablando de política, ¿va? Claro. No estamos hablando de sacerdotes ni de las damas dedicadas al servicio social. No, en política hay buenos y malos. Yo le reconozco, por ejemplo, a Maduro sus buenas intenciones administrativas, que nos facilitó la condonación de la deuda. Y le reconozco al cardenal su esfuerzo. Le reconozco la honestidad del doctor Suazo Córdoba, que me quiso meter a la cárcel, que me declaró con lugar a formación de causa y el Congreso se la rechazó. Que fui amenazado por el general Álvarez Martínez. ¿Era usted el que estaba cuando fue esa intentona? ¿Era usted? Yo me confundo si era Efraín Bujirón fue con él, con Suazo Córdoba o con quién fue. Con Suazo Córdoba. Pero la intentona de quedarse 2 años más en el poder reclamando los 6 años, ¿quién estaba en el Congreso? Bujirón. Era Efraín Bujirón. Yo era vicepresidente. Usted era vicepresidente. Me opuse a lo que estaba haciendo Álvarez Martínez porque habían 200 y pico desaparecidos en el país. Y entonces, en cariño a Álvarez Martínez, me sacaron de vicepresidente. Y después, como confesó la confrontación, me pidieron que me declararan con lugar a formación de causa para meterme a la cárcel. Porque yo denuncié la fuga de lempiras y dólares del Banco Central. Porque cambiaban los dólares, los lempiras a Córdoba y los córdobas a dólares. Y esas monedas estaban ya devaluadas, particularmente el Córdoba, por la guerra nicaragüense. Y entonces nos quedamos sin reservas. Y ese dinero, el diferendo, lo usaban para la supuesta campaña de continuismo. Entonces, con todas esas confrontaciones que se dieron, yo reconozco alguna gente honesta que ha habido en el país, gente bien intencionada, y ha habido otros que desgraciadamente no han cumplido el papel. Yo quisiera encontrar un militar que haya gobernado
como lo puedo encontrar en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil, que trabajaron por su patria en los momentos de crisis de las sociedades, pero no lo encuentro. Entonces, yo no soy enemigo de las personas, soy enemigo de los actos que los califican, si han sido honestos, si han sido patriotas o no. Si no rectificamos en ese sentido, seguimos creyendo un montón de mentiras, ¿va? Seguimos creyendo que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho. Es decir, más callado, más pacífico, más cobarde. A alguna gente no le gustará, ¿verdad? Pero así decía Gautama Fonseca, ¿se acuerda? Que decía, no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho. Mentira, decía, el pueblo de cobarde. Pero fíjese que los hondureños, como todos los pueblos, tenemos dignidad. Y esa dignidad ha salvado. Si no, la crisis fuera peor. La crisis estuviéramos nosotros, como le dijera, como Haití, ingobernable, lleno de taras y de enfermedades y de pobreza y de miseria y de violentas repercusiones naturales. Pero el pueblo, fíjese usted, Villeda Morales, después de la dictadura de Carías, el pueblo, que en ese porcentaje era 50% analfabeta, votó masivamente a favor de Villeda Morales. Ganó como por 250,000, 280,000 votos. La población era de 1 millón y pico y la mitad eran, no sé, 500,000 electores. Pero la gente se metía el voto en la boca para que registrarlo los policías de la dictadura no se los hallaran y al momento de votar se lo sacaban bajo la lengua y lo depositaban. Las mujeres llevaban en su ropa interior los votos. ¿Se imagina usted qué fantástico? Ese esfuerzo, esa voluntad. Y le voy a dar otro hecho, Suazo Córdoba. Suazo Córdoba es un hombre de confianza de Rodas Alvarado. Pero es un hombre que no le gustaba mucho la vida urbana. Él vivía en su comunidad, es querido ahí, una familia de mucha trascendencia, y hereda la posición política al morirse el doctor Suazo Córdoba. Y el pueblo votó 2 veces masivamente por el Partido Liberal, la Constituyente y el gobierno del doctor Suazo. Ahora, el pueblo salvó. Había un fenómeno en ese tiempo, es que se venía de gobiernos de facto militares y al Partido Nacional se le asociaba con eso. Pero no eran tan corruptos, eran incapaces, pero no eran tan correctos. Asociaba al Partido Nacional con los gobiernos militares. Y es que era verdad, pues no era mentira. Ricardo Zúñiga era el oficial mayor de la Guardia Armada. Hacían las cruces al Partido Nacional en aquel momento. De acuerdo. Entonces, ¿quién salva? No es la candidatura clamorosa de Suazo Córdoba. Es el pueblo que decidió sacar al ejército de la administración pública. Aquí le dicen que las urnas de las que usted habló me vuelven a llevar atrás. Ya tenían los votos adentro. No es cierto, es mentira. Yo era coordinador de la 4ª urna y exigí que las elecciones fueran absolutamente limpias porque era una consulta no vinculante. Me dice aquí, pregúntele a Montoya, ¿dónde dice la Constitución, pero que diga qué artículo lo dice, el tal camino para reformar la Constitución para reformar los pétreos? Y pone una palabra aquí, mentiras, no existe. No dice la palabra mentira, yo la pongo aquí. Es cierto, no existe, pero en derecho constitucional usted tiene que tener un referente, porque los pétreos son hasta que la soberanía del pueblo lo tolera. Es como los reyes. Los reyes antes de la Revolución Francesa eran ungidos por el Papa. Tenían el poder divino y el poder terreno y el poder financiero y el poder militar. Y vino la Revolución Francesa y los votó. Hasta que la frase famosa de Morazán, y no volverán las perlas del Golfo de Nicoya a adornar la corona del Marqués de Aycinena. Porque si lo hace, será blanco del soldado republicano. Es decir, los pueblos son los que salvan al pueblo. Cuando toman una decisión, usted ve la primavera árabe, lo más reciente. Dictadores de 20 años, de que son verdaderos reyes. Poderosos, con armamento, con todo lo que quieran. Y sobre todo con esa religión islam que los coloca en la punta de la pirámide de poder. Y ellos son dioses, son gobiernos, son militares y son los representantes absolutos del pueblo. Yo siempre creí que aquí el tema de las antorchas, cuando comenzó, iba a ser algo así. Que se iba a imponer la voluntad del pueblo.
Fracasó en Honduras, fracasó un intento de esa naturaleza. Es que el intento no era votar al gobierno. No era votarlo, pero era sí traer una misión internacional que estaba dando un ejemplo grandioso en Guatemala para Honduras, y después se ha ido mediatizando con la OEA, que fue más fácil. Naciones Unidas tampoco estaba muy interesada en el caso. No me interprete que una fuerza tan grande como esa hubiera impedido tanta violación constitucional en Honduras. Hubiese sido base para hacer que se mantuviera el Estado de Derecho en Honduras. Una vez, en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé quién, no sé si Francia, propuso que el Papa integrara. Y entonces Stalin, el gobierno ruso, dijo: ¿cuántas divisiones empleó el Papa en esta guerra? Es decir, todo movimiento político tiene que tener un costo financiero. ¿Quién está dispuesto a financiar una subversión cívica en Honduras? Nadie, a menos que las condiciones sean dadas y el pueblo se enfrente voluntariamente. No sentí, se me fue el tiempo, licenciado Montoya, lamentablemente. Qué lástima, porque la conclusión de la idea es que esta es una oportunidad de resolver las cosas en paz y poder reconstruir el país todos, sin marginar a nadie. Le prometo que vamos a seguir dialogando sobre esto, porque hoy ya se me fue el tiempo. Gracias, licenciado Carlos. Gracias a usted. Pueden escuchar este programa en el podcast de Doble Vía, en su iPhone, en su iPad. En el Facebook, Rodolfo Colindres Erazo, así me van a buscar. Rodolfo Colindres es privado, Rodolfo Colindres Erazo es donde vamos a hacer las publicaciones. Rodolfo Colindres Erazo, nombre completo, y obviamente el Twitter, arroba @rcolindres_e. Gracias a todos por sintonizarlos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.